Bueno, pues buenas tardes y vamos a comenzar en esta tarde tan fría que tenemos hoy en Salamanca y en gran parte de España, y que realmente es una proeza el que nos hayamos reunido aquí en esta tarde, en esta nueva edición de las Conversaciones de San Esteban, que este año están dedicadas al tema del diálogo. Y como estaba anunciado y recogido en el programa general de las conversaciones, esta tarde nos toca reflexionar sobre el diálogo médico-paciente, la planificación compartida de la atención. Es un diálogo muy importante. Yo me imagino, ahora le voy a presentar, aunque creo que es conocido por todos nosotros, yo creo que no se enfada el doctor Vara si digo que todos hemos tenido la experiencia, muy pocas veces, porque sus colegas son como él, magníficos profesionales, pero todos hemos tenido alguna experiencia de asistir a alguna consulta con un médico que no ha levantado la cabeza del ordenador mientras hablaba con los pacientes. Digo que son, creo que los menos. También se puede decir lo mismo de los sacerdotes, de asistir a un despacho parroquial y que el sacerdote no levante la vista de los papeles que tiene encima de la mesa. Es algo que habla precisamente pues de la necesidad que todos tenemos del diálogo, del encuentro, de escucharnos unos a otros. Aparte, ya os digo, de esta anécdota que sirve pues para introducir el tema, todos sabemos, y en primer lugar los profesionales de la sanidad son los primeros que hoy hablan de ello, de la importancia que tiene el diálogo, de la importancia que tiene la implicación del propio enfermo y el propio paciente en el desarrollo, en la planificación, como dice el doctor Vara, que fue el que eligió el título de esta intervención, en la planificación pues de su proceso curativo. Por ser un diálogo importante, pues le queríamos abrir también un espacio y dedicarle la atención en estas conversaciones dedicadas al tema del diálogo. Bueno, del doctor Francisco Vara se pueden decir muchas cosas. Yo creo que es conocido por todos nosotros. Es cerca de 30 años jefe de la unidad del servicio de paliativos en el complejo asistencial del Hospital Clínico de Salamanca. Además de eso, o en vinculación con esto, que es su actividad central, es también miembro de la Comisión de Evaluación y de Seguimiento de la Eutanasia, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y es también presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos en Castilla y León y director también de un programa de intervención social, un programa de acción social muy importante, como es el de la Caixa, como es el de la obra social de la Caixa, del cual además pues es jefe de planificación de la zona del noroeste. Pues yo creo que todo esto nos habla de un profesional de la sanidad que va más allá también del ejercicio de su profesión y se da cuenta del contexto social en el que se desarrolla la relación entre el médico y el paciente. Pues te agradecemos, Francisco, de verdad que vuelvas de nuevo, ¿no?, a las conversaciones de San Esteban, donde ya estuviste cuando las tuvimos que transmitir en medio de la pandemia. Se ve que te van los retos difíciles. Una tarde invernal, la pandemia, también participó en el ciclo que tuvimos en medio de la pandemia y que tuvimos que transmitir pues online porque no era posible los encuentros presenciales. Pues muchas gracias de verdad por dedicarnos tiempo esta tarde y te escuchamos con atención. Ya me lo pongo aquí y yo agradecerte un poquito la presentación que has hecho, demasiada larga, ¿no? Los que me conocen y los que trabajan conmigo en cuidados paliativos, veo que hay poca gente, hay mucho frío, casi todos sois amigos, algunos han trabajado conmigo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué voy a contar, de la comunicación, ¿no? Bueno, pues quisiera, pues eso, agradecer la invitación,
Dijiste el título, lo puso él, mal puesto el título porque era diálogos diálogos en comunicación, los diálogos, el tema central de las conversaciones de San Esteban. Y pues venga, vamos a poner diálogo médico-paciente, ¿no? Y el diálogo médico-paciente se queda un poquito corto, ¿no? Porque esto del diálogo entra dentro de un proceso de comunicación que es mucho más amplio, y no toda comunicación entre el médico y el paciente pues es un diálogo. Muchas veces, como veremos ahora, pues son otras cosas, ¿no? Bueno, pues trabajo en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Los Montalvos, y ahí nos dedicamos, ¿no?, a tratar a pacientes y a intentar humanizar un poco la salud, ¿no? Tengo algún paciente mío que lo podíamos haber hecho Paco, tú y yo, esto simulado, ¿no?, como lo hemos hecho muchas veces. Yo no he hecho nada, ¿eh? En el Palacio Fonseca, ¿no?, en esos cursos prácticos y esos talleres que damos, ¿no?, donde Paco es mi paciente que además me pone muchas dificultades cuando estamos delante de los alumnos de medicina, porque nunca se atina el guión, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa a nosotros en cuidados paliativos, ¿no?, que nos adaptamos un poquito a las circunstancias de cada paciente, y tenemos que ser un poquito camaleónicos. Bueno, vamos a intentar llegar al diálogo con los pacientes, pero vamos a partir de un esquema que tengo yo aquí previsto. Bueno, primero nos vamos a situar dónde está esto de la comunicación, esto del diálogo médico-paciente en el momento actual, cuál es el momento actual de la medicina. Vamos a hablar de humanización de la salud, vamos a ver desde el punto de vista médico, es decir, aquí sabéis que en todo tipo de comunicación pues hay por lo menos dos personas, ¿no?, y pueden ser más, a veces la familia, ¿no? Si definimos, por ejemplo, el diálogo, para que quede ya definido, y luego vamos a ver a lo largo de toda la presentación si de lo que hablamos es diálogo o de lo que hablamos es de otra cosa, pues sería una discusión que tiene lugar entre dos, por lo menos, o más personas. En este caso serían el médico, el paciente y la familia, y el objetivo es discutir sobre un asunto, sobre un problema que puede tener un paciente, como su enfermedad, como su sobrecarga emocional, como sus problemas sociales, ¿no? Discutirlo con él e intentar pues llegar a una solución de ese problema. Ese sería el diálogo, ¿no? En un diálogo pues participan todos. Bueno, lo lanzo así como primera definición para que nosotros nos sintamos identificados con las escenas que vamos a ver, si se trata de diálogo o no se trata de diálogo. Bueno, pues vamos a hablar, si partimos un poquito de que la sanidad en la actualidad está un poquito deshumanizada, vamos a hablar de humanización de la salud, vamos a hablar de los actores de este diálogo, como he dicho, que serían el médico y el paciente, ¿no? Vamos a hablar de modelo de relación médico-paciente, en este caso, sobre todo desde el punto de vista médico. Vamos a centrarnos en qué tiene que ver la comunicación con el diálogo. Y vamos a hablar también de estilos de comunicación. En este caso, los estilos de comunicación, pues depende de que nosotros nos adaptemos a la personalidad del paciente. Es decir, médico, comunicación, paciente, que es el que nos va a dar el reto de los estilos de comunicación, cuáles serían las actitudes, qué podemos hacer nosotros para favorecer el diálogo o la comunicación. Vamos a hablar del pacto de silencio, ¿no? En un principio Ricardo me decía que habláramos de esto de decir o no decir la verdad, que fue el tema de las conversaciones del año pasado. Bueno, pues voy a dar una pincelada de decir o no decir la verdad, que da para una charla sola, del pacto de silencio y de la planificación anticipada o compartida de la atención, que es el próximo reto y donde tenemos que llegar en nuestra relación con los pacientes. Bueno, vamos a situarnos un poquito, ¿no? La medicina, como todos sabemos, pues es la ciencia que más ha avanzado en los últimos tiempos, de tal manera que la esperanza de vida desde principios del siglo XX hasta ahora pues ha aumentado en unos 50 años, era de 30, y ahora en Salamanca, que además tenemos la suerte de que es la provincia con mayor esperanza de vida de España, por delante de Madrid, no sé si lo sabíais, y donde las mujeres tienen una esperanza de vida muchísimo más alta que los varones, y sigue siendo la más alta de España, ¿no? O sea que si sois mujeres, venid a Salamanca, o que vengan a Salamanca, porque vamos a vivir alrededor de unos 88 años, ¿no? Bueno, en tiempos de frío, además, oye, será eso que nos conservamos muchísimo mejor, ¿no? Esperanza de vida más alta de España, ¿no? Parece que ahora lo estábamos hablando con Carmen, que hemos vencido a la muerte, ¿no? Que la muerte no existe en nuestro alrededor, que la muerte
la postergamos, la sacamos fuera de nuestra vida, la llevamos a residencias de ancianos, a hospitales como el nuestro, que está fuera de Salamanca, y la muerte no existe. Vemos en la televisión vidas ideales con gente muy guapa, que luego yo no veo por la calle y no me veo a mí mismo en el espejo toda la mañana, y ese es el ideal, ese es el mundo donde vivimos, ¿no? Y haciendo alusión a Benedicto XVI en la Jornada Mundial del Enfermo 2007, en un documento precioso que os recomiendo que leáis, pues a pesar de que vivimos en estos mundos de Yupi, la vida humana, y de que vivimos muchísimos años, tiene sus límites intrínsecos y tarde o temprano termina con la muerte. Esta es una experiencia a la que todo ser humano está llamado y para la cual se debe estar preparado, ¿no? Bueno, yo creo que para poder asumir nuestra muerte también tenemos que ver o asumir la muerte de los demás, ¿no? Tenemos que estar preparados. ¿Estamos preparados para asumir nuestra propia muerte? Pues yo creo que no, por lo que os decía, la sacamos fuera, no la tenemos en nuestro entorno. Antes sí, ¿no? Antes veías morir a tu abuela o veías morir a tu padre, era como una cosa normal, ¿no? Y los niños seguían jugando, ¿no? Bueno, pues ahora parece que la muerte no existe, que la muerte es cosa de los demás, ¿no? Esto es una cosa muy, muy española. A los españoles no nos pasan las cosas, no hay guerra en Ucrania y la vemos lejos, hay violaciones, bueno, a nosotros no nos pasa mientras le pasa a los demás, no en la mentalidad anglosajona que siempre personalizan lo que le pasa a los demás en uno mismo, ¿no? Y así pues nos comportamos y así votamos también, ¿no? en las elecciones. Bueno, también decía Benedicto XVI, la enfermedad conlleva inevitablemente un momento de crisis y de seria confrontación con la situación personal. Los avances en las ciencias médicas proporcionan a menudo los medios necesarios para afrontar este desafío, por lo menos con respecto a los aspectos físicos. O sea, él ya está diciendo sí, pero no. Estamos tratando enfermedades, no estamos tratando enfermos, ¿no? Pues a pesar de que hemos progresado, efectivamente, no se ha acompañado esto que dice Benedicto XVI con un auténtico progreso humano, hasta el extremo que vemos a los pacientes pues como números, como mercancías, como un gasto público, ¿no? Se hace una valoración exclusivamente económica del enfermo, ¿no? Y los que hemos sido, o los que habéis sido también gestores, pues lo conocéis, ¿no? Pues en unos pacientes que además tienen cada vez más patologías crónicas y por lo tanto tienen cada vez más posibilidad de sufrir durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es así, ¿no? Bueno, aviso desde ahora que vamos a ver, para amenizar un poco la cosa y que no sea tan tensa, pues algún trozo de alguna película, ¿no? Bueno, son películas, pero a lo mejor cada uno pues hemos vivido en nuestra propia vida, en nuestras propias circunstancias como enfermos, pues alguno de estos casos. Esto es solo cinematográfico, lo que vamos a ver aquí, pues para bien, porque algunas películas hablan de unas buenas acciones de los profesionales, o para mal, pues evidentemente no es exclusivamente cinematográfico, ¿no? Y después de la charla, pues algunos de nosotros nos habremos identificado con alguna escena, con alguna situación que hemos vivido personalmente. O sea que desgraciadamente no, aunque lo que intentamos vender es que la sanidad funciona muy bien, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta deshumanización ha llevado a que nosotros tratemos enfermedades, no enfermos, ¿no? A que los médicos, con este avance tecnológico, nos sintamos pues como dioses, ¿no? Que podemos curar las enfermedades, ¿no? Porque no nos damos cuenta muchas veces en nuestra soberbia, detrás de una bata, de que nosotros también somos finitos. Y pensamos que nuestra misión aquí es tratar la enfermedad. Los pacientes son algo que pasaba por ahí. Bueno, pues esto se manifiesta en alguna de las escenas de esta película del Doctor de 1900, una película de 1991, donde un jefe de servicio, John Kane, de cirugía vascular de un hospital, pues piensa esto de los pacientes, ¿no? Los pacientes son como un acontecimiento que pasa al lado de la enfermedad. No son los protagonistas, son los actores secundarios. La enfermedad es lo importante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que dice. Bueno, los enfermos mienten y lo que van a dificultar un poquito la resolución del problema, ¿no? Bueno, pues frente a esta deshumanización, que todos más o menos hemos sufrido alguna vez,
pues tenemos que humanizar la medicina. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por la administración. Fijaros, esta es la situación actual dentro de lo que es la economía o la gestión sanitaria, ¿no? Bueno, pues parece que la administración pues dicta normas y resoluciones, que lo que hace es proveer a la sociedad de recursos, que al final acaban en unos servicios que van a dar atención al paciente cuando pasa por allí, ¿no? Y el paciente va a los servicios y todos los que habéis sufrido alguna enfermedad ves que los servicios no se adaptan a los pacientes, son los pacientes los que se tienen que adaptar a los servicios. Los servicios son longitudinales y cuando pasas de un servicio a otro, pues muchas veces no hay ni comunicación, ¿no? Esto es así y esto es lo que mayoritariamente ahora se ve, ¿no? Pues poco a poco esto va cambiando y vamos hacia una atención también desde el punto de vista de la gestión, una gestión sanitaria centrada en la persona. Hacia eso vamos, ¿no? Esto se ve muy bien en lo que son la gestión por procesos, ¿no? Que es una gestión transversal donde los servicios no deberían de existir y lo que existe es un proceso, una persona enferma a la que se le trata a lo largo de toda su enfermedad y los profesionales van interviniendo a medida que el enfermo lo necesita. Es decir, somos los demás los que tenemos que bailar alrededor del paciente y no el paciente el que tiene que buscarse la vida dentro del sistema sanitario, ¿no? Esto se ve muy bien con el gestor por proceso y todos los recursos, todos los servicios, todos los procesos informáticos tienen que estar centrados a facilitar que el paciente esté bien atendido a lo largo de todo su proceso. Bueno, aquí nosotros, evidentemente, lo que vamos a hablar no son de enfermedades, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de estas personas que en algún momento necesitan algo más que le tratemos su enfermedad, ¿no? Porque sin tratar ese algo más no vamos a tratar la enfermedad y tienen sus necesidades, ¿no? Pues alguno ve su perrito, otro el día de su cumpleaños en plena pandemia, acuérdate un vídeo que te mandé a ti, Ricardo, ¿no? De que fueron ahí a felicitarle el cumpleaños y como nosotros pues le facilitamos todo para que tuviera un encuentro, eso sí, desde la lejanía con la familia. Bueno, pues algunos pacientes también tienen esas necesidades sociales, otros pacientes tienen necesidades espirituales, ¿no? Pues bueno, ahí en el hospital, yo era el fotógrafo, pues celebramos bodas y muchísimas comuniones, muchísimas cosas más, ¿no? Comuniones duplicadas porque el niño quiere que su abuelo esté en su comunión y quiere celebrar la comunión con sus amigos. Bueno, pues esto hablamos de estas personas, ¿no? Y bueno, dentro de estas personas que están en esta comunicación, en este diálogo, no solo son los pacientes, son los profesionales sanitarios, son los médicos y las enfermeras, son los sacerdotes que nosotros en la unidad de cuidados paliativos, y siempre lo digo, lo tenemos integrados en el equipo, ¿no? Bueno, pues estas personas también tienen su sobrecarga emocional, porque en la relación del médico y el paciente siempre hay o debe de haber una transferencia emocional, no somos rocas, ¿no? Bueno, y aquí estamos pues con Curro, un paciente que nos dejó marcado, que era arquitecto, delineante, tenía una letra preciosa. Yo me acuerdo que mi hija, que está por allí, le llevé un día pues una poesía hecha por él, de lo bien escrita que estaba, ¿no? Aparte de la profundidad que tenía, era la letra que tenía. Bueno, pues este es Curro y estamos aquí hace ya muchos años. Como veis, yo todavía tengo el pelo el pelo castaño o negro, no me acuerdo de qué color lo tenía, y una enfermera que se llamaba Martín y que muchas de las escenas de estas películas pues se las debo a él, ¿no? Porque él me las pasó a mí y aunque exactamente no son hablando del mismo tema, pues sí que las aprovecha, ¿no? Martín, que hemos hablado mucho de comunicación los dos juntos y bueno, que yo creo agradecerle pues todos estos años. Se fue a atención primaria porque pagaban más y porque le resolvían mucho mejor las situaciones familiares que tenía, ¿no? Que no estando en el hospital. Qué triste que la administración sanitaria deje perder estos profesionales tan valiosos, ¿no? por estas cuestiones, ¿no? En fin, algo no funciona aquí y darle las gracias a Martín y seguimos, ¿no? Bueno, pues estos son personas y son personas porque si nosotros nos fijamos en la enfermedad, al final todos estos problemas sociales, todos estos problemas espirituales, todos los problemas emocionales, si nosotros no los solucionamos, no vamos ni siquiera a tratar bien ningún síntoma. O sea, el paciente que le daremos la morfina a chorro y no somos capaces de controlar el dolor. Sin embargo, si prestamos atención a los problemas espirituales, emocionales
o sociales, pues ese dolor se va a controlar incluso sin darle morfina. Por lo tanto, no nos tenemos que centrar en la enfermedad. La enfermedad es el problema, pero el problema lo vamos a solucionar viendo algo más allá de lo que hay en la enfermedad. Vamos a poner muchas escenas de pasadas, ¿no?, de una película preciosa, de una historia real, de un hombre que revolucionó la sanidad en Estados Unidos en la década de los 70, ¿no? Hay que ver, para solucionar el problema, mucho más allá del problema. Hay que ver a la persona detrás del problema. Una escena preciosa. Bueno, nos quedábamos con el doctor, aquel personaje, ¿no?, que hemos visto al principio de la charla y que tenía esa prepotencia, ¿no? Pues este hombre parece que cambia, ¿no? Hay gente que cambia por muchas circunstancias, por una experiencia personal. Otros como Cecil Lysander, que bueno, cuando empezó con la medicina paliativa ya tuvo una conversión espiritual, ¿no?, a la fe. Bueno, pues cada uno tiene su conversión y eso lo vamos a ver. No os voy a dar a todas las pistas, pero este hombre pues ha cambiado, ¿no? Y se da cuenta lo que nosotros estamos hablando, que los pacientes no son síntomas, que no es la enfermedad, que no son casos clínicos interesantes que comentamos entre nosotros. Fíjate qué cosa más interesante, fíjate qué radiografía, y joder, lo que ves ahí es un pulmón destrozado y una persona que a lo mejor no tiene solución, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista médico, pues sí que es verdad que si lo piensas fríamente es muy duro, ¿no? Pues son personas, que yo creo que ya nos estamos centrando en esto. Los pacientes son personas, tienen nombre, tienen apellido y tienen una vida. Si vais a la unidad del dolor o a la unidad de cuidados paliativos, el dolor del Hospital Los Montalvos, veis que en la puerta de la habitación pone el nombre del paciente. No es el paciente de la habitación 212, es Amalia, es Pepe, es Juan. Y de eso se da cuenta este hombre. Ya veremos luego cómo, ¿no? Os dejo ahí un poquito intrigados. ¿Cuántas veces cuando veo ahí a David y a Pauli, ¿no? Pues oye, nosotros a veces llamamos a un compañero viene y le vemos esta actitud de prepotencia, ¿no? Pedimos ayuda para algún enfermo y nos ostentan algunas veces de aquella manera, no muchas, la verdad que no muchas, y entonces decimos, le convendría que se pasara un día por aquí y entrara a las habitaciones de los enfermos, de estos enfermos, con nosotros, para que aprendieran en sus propias carnes lo que le puede pasar, ¿no? Y entonces a lo mejor pues tienen una conversión de humildad. Yo creo que también esta experiencia de haber pasado un acontecimiento traumático también nos hace más humanos y más cercanos a los pacientes, ¿no? Bueno, empezamos un poquito con la comunicación, ¿no? Existen diferentes modelos de relación médico-paciente, ¿no? Hasta llegar al modelo que sería ideal, pues tenemos pues muchos ejemplos de cómo se comportan los médicos en relación con la paciente, ¿no? Cada uno tenemos nuestra personalidad y también pues muchas veces las circunstancias nos obligan a comportarnos de distinta manera, ¿no? Pero sí que son unos modelos claros que conviene conocer, porque yo os digo, a lo mejor nos ha pasado a cada uno en un momento determinado, ¿no? Bueno, esto no es cronológico, sino que todos estos modelos se pueden dar en la actualidad y de hecho se dan, ¿no? Sería el modelo paternalista, en el que el médico asume todo el papel a lo largo del curso de la enfermedad, para llegar a un modelo deliberativo, que sería el modelo del diálogo, donde el paciente, pues haciendo uso de su autonomía, pues tiene mucho que decir a lo largo de la enfermedad. Vamos a verlos uno a uno, ¿no? En el modelo de paternalista, el médico pues va a decir qué es lo mejor para el paciente, ¿no? Pero bueno, él se va a asegurar de que el paciente va a estar atendido y que todos los tratamientos de su enfermedad sean adecuados, ¿eh? Bien, la información la damos sesgada, ya sabemos, y vosotros sabéis también como pacientes, que cuando llegáis allá a la consulta del médico, digo, mira, ahí estas opciones, no, yo lo que usted diga, que podemos llevar muchas veces al paciente por el camino que nos da la gana. En este caso, pues la información es seleccionado y el paciente pues no tiene más remedio que decir que sí, que hágase lo que usted dice, y el médico pues es un tutor que nos lleva por donde le da la gana, ¿no? Bueno, pues vamos a ver otra escena de pasada en donde pasa esto. En este caso se lleva al extremo porque ni siquiera se habla con el paciente, o sea, se están tomando las decisiones delante del paciente y el paciente ni siquiera interviene, ¿no? Esto es muy raro que se dé, pero bueno, también puede pasar. Sí, es verdad que no sé. Bueno, pues es el médico
pues jefe de servicio que está rodeado de todos los adjuntos y de los estudiantes, que pasa por el lado de un paciente y sin nombrar ni siquiera a la paciente dice qué es lo que tiene. Pues tiene una déficit vascular en una pierna, tiene osteomielitis, tiene no sé qué, cada uno va opinando lo suyo. Veis la pierna, claro, y veis la cara que se le pone en la paciente según van hablando cada uno de los profesionales, ¿no? Se está asustando cada vez más, ¿no? Hasta que pregunta, ¿y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y uno, pues amputar. Bueno, pues vamos a amputar la pierna de la paciente, ¿no? Y ya se iban tan tranquilamente cuando pasada, pues levanta la mano y dice, ¿qué tiene usted que decir o qué tiene que preguntar? Y dice, que cómo se llama la paciente, ¿no? Y entonces veis, cuando él pregunta cómo se llama, que es en este momento, cómo le cambia la cara. O sea, alguien se preocupa algo por mí. No lo sabían el nombre, lo tiene que mirar aquí en el jefazo. Hola, Marjorie. ¿Vale? Y veis cómo le cambia la cara. Espero que no pase más en más vídeos, pero me temo que sí. Bueno, vámonos a otro sitio. Otro modelo, como hemos visto, es el modelo informativo, en el cual el médico le cuenta al paciente toda la enfermedad exhaustivamente, cuál es el diagnóstico, los posibles diagnósticos, cuál es el pronóstico, cuáles son los tratamientos o las alternativas de tratamiento y cuáles son los riesgos que puede asumir el paciente pues con uno u otro tratamiento. Bueno, el paciente lo entiende y decide. Aquí no hay lugar para comprender los valores del paciente. No tenemos tiempo para ver qué es lo que el paciente prefiere. Nosotros lo asumimos, aunque sí que tenemos en cuenta sus valores, pero los valores son los que nosotros percibimos, no lo que exploramos en el paciente, ¿no? El médico en este caso se comportaría como un experto, ¿no? Y os pongo aquí una película de Amar la vida, cómo se le da el diagnóstico. Espero que cruzar los dedos, que se oiga bien. Bueno, parece que sí. Este sería el modelo informativo, ¿no? Le informa minuciosamente, no se da cuenta que la paciente está en shock y que ya lo que le diga pues prácticamente no se está enterando, no le da posibilidad de réplica, no explora sus valores, simplemente le cuenta un poquito las alternativas que hay y ella pues firma, ¿no? Sería es que hay a veces la línea entre el comportamiento paternalista y el informativo pues es muy débil, ¿no? Pero sí firma el consentimiento informado, que es lo que pasa con muchos pacientes que se van a operar, que firman el consentimiento informado en el hospital y no sé si tenéis experiencia y ni siquiera se la ha leído y por supuesto informado en casi ningún momento, ¿no? Bueno, llegamos a otro modelo que es el interpretativo, que aquí sí que se tienen en cuenta, se exploran los valores, las necesidades o las preferencias de los pacientes, ¿no? Y el médico pues no es un experto, es un consultor, ¿no? Intenta sacar del paciente los valores que muchas veces, como ella, como Emma Thompson, que está en estado de shock, pues no, ni siquiera los percibe en sí misma, ¿no? Esos hay que expresarlos, hay que sacarlo y hay que facilitárselo por parte del médico al paciente, ¿no? Y aquí el médico pues sería un consultor, ¿vale? Vamos a ver. Y evidentemente, después de haber explicado las alternativas, el paciente elige, ¿no? Pero sí que sabe las alternativas, ¿no? Y en este caso, la paciente lo tiene muy claro, ¿no? Bueno, esto es un modelo de relación médico-paciente, ¿no? Aquí está todo bien hecho, pero él explora cuáles son sus deseos, cuáles son la manera de abordar la enfermedad y la respeta, ¿no? No intenta llevarla por ningún sitio. Oye, que no quiere seguir con quimioterapia, pues bueno. Que no quiere darte radioterapia, pues bueno, vamos a respetar esto porque es una de las opciones que tiene y tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Esto no lo llevan bien todos los médicos y decimos que bueno, que esto es cinematográfico, no sé, pero a veces no es bien percibido por el médico, ¿no? Porque el médico está en ser agresivo, en intentar prolongar la vida y a veces a qué precio, ¿no? A veces al precio de no disfrutar la vida los años que te quedan, ¿no? Y mira, ahí veo a Carmen y hemos tenido una experiencia de este tipo, ¿no? Cuando el médico no acepta esta decisión de los pacientes y encima te empieza a tratar mal en las circunstancias que te encuentras, ¿no? O sea que esto no son películas, son realidades, ¿no? Me decía Luis si habíamos escogido bien esto de la película, porque si no esto era un peñazo, ¿no? Y yo creo que hasta ahora, bueno, lo vamos consiguiendo, ¿no? El modelo deliberativo, pues bueno, aquí ya
llegó el diálogo. El diálogo son dos personas que hablan, que se ponen de acuerdo para solucionar el problema que tiene el paciente de la mejor manera, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta sus valores, ¿no? Y el médico pues es un amigo, es alguien, un maestro, pero el maestro amigo que habla contigo, que te saca lo que sabes, que colabora contigo, ¿no? Este maestro antiguo, entrañable, que nos enseñaba a todos, ¿no? Y como en todos los modelos anteriores, el paciente decide, ¿no? Bueno, pues este sería quizás el paradigma de la comunicación, ¿no? El diálogo, vamos a llegar a un proceso deliberativo. Bueno, ¿cuál sería el mejor modelo? El mejor modelo, pues podríamos decir que es el proceso deliberativo, pero es que también depende de las circunstancias, ¿no? El modelo paternalista es bueno pues en una urgencia. Tú tienes un accidente de tráfico y lo que hay que es salvarte la vida sin te preguntarte ni tus deseos, ni a veces se recurre al testamento vital, pero a veces no te da tiempo ni a eso, ¿no? Lo urgente es salvar la vida, el médico tiene que ser paternalista y luego pues ya hablaremos, ¿no? En una relación puntual, pues yo veo un paciente hoy y digo, oye, mira, pues tienes esto, esto y esto y esto y esto, pero no lo voy a seguir, pues creo que la exploración de sus valores pues debe de seguirla el médico que va a estar a lo largo de su proceso de enfermedad. Y en este caso, pues bueno, el modelo informativo puede ser bueno. En aquellos casos que el paciente tiene muy presente sus valores y que lo sabe y que lo tiene decidido ya de antemano, pues a veces es útil el modelo interpretativo, pero todos creemos que el mejor modelo es el modelo deliberativo, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es el diálogo, ya sabemos lo que es la comunicación y sabemos que la comunicación con estos modelos no siempre tú me dices, no siempre es diálogo, ¿vale? O sea, se pueden comunicar cosas sin dialogar. Bueno, los pacientes tienen necesidades, todos los pacientes y todos los familiares tienen necesidades de información, ¿no? Pero aquí ha sido la cuñita que quería yo meter de sobredecir o no decir la verdad. Muchos pacientes no desean, hasta la mitad de los pacientes no desean que le digamos el diagnóstico ni el pronóstico que tienen, ¿no? Y el 70% de los familiares, o sea, los familiares menos todavía que se le diga al paciente lo que tiene, claro, cuando el pronóstico es malo. Porque dicen, oye, que eso no era nada, ahí nos apuntamos todos y eso lo quieren saber todos los pacientes, ¿no? Los pacientes más jóvenes quieren saber más. ¿Cuál es la labor del profesional sanitario? No mentir nunca. O sea, nosotros no podemos mentir. Nosotros tenemos que explorar a ver si el paciente quiere saber tal o cualquier cosa y adaptarnos a lo que el paciente quiera saber, pero siempre advirtiendo. Si hay algo que no quieres saber, no me lo preguntes porque yo nunca te voy a mentir, ¿no? El mentir no es honesto y aquí sí que nos sirven las mentiras piadosas. No hay que informar al paciente si no quiere y tampoco hay que dar las noticias así, ¡fum!, como se le ha dado a este señor, ¿no? Tiene que ser una información progresiva, adaptándose siempre a las necesidades del enfermo, ¿no? Que la familia también es parte importante de esta comunicación. Bueno, pues el diálogo sería entonces, dentro de lo que es la comunicación, una buena comunicación, ¿no? ¿Y qué es una buena comunicación? Pues ese diálogo que facilita a los pacientes pues que conozcan, y a los familiares también, que conozcan cuál es su problema, que conozcan en profundidad su problema para luego puedan tomar una decisión a través de este diálogo. Es decir, el paciente tiene que conocer todo lo que le pasa y tiene que preguntar y nosotros tenemos que responder, tiene que explorar el problema que tiene, ¿no? Y una vez que tenga todo ese conocimiento, pues va a decidir sobre lo que se quiera que se haga a su propia en respecto a su propia vida. Por lo tanto, una buena comunicación, un diálogo, es aquella comunicación que está centrada en las personas, ¿no? ¿Y qué es una comunicación centrada en las personas? Un diálogo, pues primero dar una información completa y que el paciente se entere. Vamos a ir de tecnicismos, vamos a muchas veces hablar los médicos y dicen, bueno, ¿este tío que me ha dicho? Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, no te digo nada cuando lo escribimos. Luego hay que permitir que el paciente exprese sus sentimientos, o sea, el paciente tiene emociones. Si el paciente no se siente comprendido y no se siente en un estado de comunicación con el médico, que perciba que algo le importa al médico al paciente, las cosas no van a ir bien. Por lo tanto, en toda comunicación médico-paciente va a haber una transferencia emocional, como decía antes, vamos a sufrir un poquito. Y esto es el afecto. ¿Por qué? Pues porque nos preocupa el paciente. Y si no nos preocupa el paciente, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no? Y una vez dicho esto, pues que el paciente
participe en la toma de decisiones y que estas decisiones que tome el paciente sean coherentes con sus necesidades, con sus preferencias y con sus valores. Eso es una buena comunicación, ¿no? Bueno, a veces nos encontramos con personas, pues eso, que tienen eso, su personalidad o su manera de ser, ¿no? Y que se van a comunicar con nosotros, y esto nos vamos a referir con los pacientes, también pueden ser por parte de los profesionales sanitarios, que suponen un reto para nosotros, ¿no? Y estos son los diferentes estilos de comunicación. Bueno, vamos a verlos, si no los abordamos bien, no vamos a tratar nunca o no vamos a solucionar los problemas del paciente y los familiares. Pues bueno, puede ser una comunicación asertiva o un paciente asertivo, que es aquel que nos expresa sus ideas y sus sentimientos de forma directa, de forma honesta, que nos pide lo que quiere que hagamos por él, ¿no? Pero siempre respetando los derechos de los demás. Este sería un paciente asertivo, que vamos a ver, pues una conversación asertiva con un paciente, ¿no? Bueno, como veis son cortitas, duran un minuto. Perfectos. Una película que data a mi lado de 1998. Me parece que está Susan Sarandon, ¿no? Se ha extendido, pero sí lo he hecho todo bien, todo lo que debía hacer. Encontramos células en sus ganglios linfáticos, en 3 de ellos. Pero la última vez dijo que había acabado con todo, así que si entonces se equivocó, es muy posible que se equivoque ahora, porque la última vez fue hace un año. Hallamos un puntito y nos cerramos. Creímos que era todo. Éramos optimistas, pero no había garantías. Podemos vencerlo, mucha gente lo merece, ¿no? Cada día más y más. Bien, pues ¿cuál es el plan? ¿Y hacemos otra tanda de radiación? Quimioterapia. ¿Es necesario? Vayamos a por todas. De acuerdo. Disculpe, debo ir a por los niños. Lo discutiremos en la próxima visita y debería compartirlo con sus hijos y su exmarido. ¿De qué servirá que él y mis hijos se preocupen? Cuanto antes mejor. Es necesario. Jackie. Vale, piénselo. Vale. Bueno, vemos que es una comunicación completamente asertiva, ¿no? Otro estilo de comunicación es la pasiva, ¿no? En que esto lo vemos muchas veces en el hospital, pues que viene el paciente, viene el familiar, el paciente calladito y el que toma las riendas sobre la vida del paciente pues es el familiar. El paciente es como un cero a la izquierda, o el médico. Puede ocurrir también que haya médicos que sean pasivos. De eso lo que vamos a hacer, vamos a ver una escena de un médico que no impone su criterio con los demás, que no lucha y que lo que le digan, ¿no? Lo que le digan los compañeros. Pero bueno, en el caso del paciente sería esto: yo lo que diga Patrito. Claro. Es decir, hay alguien dentro de la familia que toma las riendas y el paciente, pues sí que es verdad que está un poquito anulado, ¿no? Y dentro de los profesionales, pues un poquito también pasa lo mismo, ¿no? Hay profesionales que les cuesta, pues asumir un papel protagonista en el trato con los pacientes, ¿no? También puede ser pasivo. En este caso, creo que es un profesional, ¿no? Otra serie que tiene 19 temporadas, ¿no? Y que empezó en el año 2005, que es Anatomía de Grey. Pues aquí vemos lo que pasa. Bueno, no es capaz de imponerse a su compañera. Luego, si habéis seguido la serie, esta chiquita que tenía este comportamiento pasivo y tal fue la jefa de cirugía. O sea que te quiero decir que también se puede cambiar, ¿no? Y luego el comportamiento agresivo. Bueno, pues esto sí que es verdad que lo sufrimos todos los profesionales, con algún paciente y con algún familiar que a lo mejor pues viene rebotada de lo que le ha pasado anteriormente, pues porque ha habido errores del diagnóstico, o consideran, o retardo en el diagnóstico, porque los profesionales han sido poco comunicativos y vienen
y vienen enfadados, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos lo manifiestan a nosotros y nosotros que somos personas, pues la primera responderle con las mismas, ¿no? Bueno, ahí está la formación en habilidades de comunicación. Muchas veces decimos, vamos a pararnos a pensar, nosotros estamos preparados para esto y nosotros no tenemos que manifestar la ira contra los pacientes, ¿no? No he encontrado ninguna película, ninguna escena, podríamos haber hecho un roleplay, ¿no? Pero ninguna escena que nos hable de esto en el ámbito sanitario, pero sí que he encontrado una película bastante interesante que manifiesta esto, ¿no? Como la paciencia tiene un límite, pero nosotros tenemos que estar entrenados para tener esta paciencia, ¿no? Bueno, pues esto es una película, se llama Ejecutivo Agresivo, de 2003. Bueno, pues evidentemente esto es lo que no nos tiene que ocurrir a los profesionales sanitarios, ¿no? Muchas veces ya están tan que nosotros también actuamos de la misma manera y además predisponemos a los compañeros a que actúen de la misma manera, ¿no? Es que este señor y su familia pues son un poquito tocanarices, ¿no? Y eso sí que condiciona el comportamiento de los profesionales. ¿Cuáles son las barreras de una buena comunicación o de un diálogo? Bueno, pues hay barreras por parte del profesional médico, principalmente que no está formado, hay barreras por parte del paciente, ¿no? Pues lo que le pasaba a esta señora, que probablemente pues estaba en shock, estaba ansiosa, no son capaces de recibir la información. Hay un problema que tienen muchos pacientes que es la negación, ¿no? Niegan que tengan esta enfermedad, sobre todo en los estadios iniciales, y también pues hay problemas por parte de la familia que viene pues del exceso de protección de los pacientes, ¿no? Bueno, pues no le voy a contar esto, mejor no se lo diga, es un poquito lo que vamos a ver luego, la conspiración del silencio, ¿no? Y otra barrera que nos estamos encontrando actualmente pues es el doctor Google, ¿no? El doctor Google, que daría también para hablar un día entero de él, y es que los pacientes buscan ayuda allí donde lo pueden encontrar y a veces pues no siempre es la correcta, ¿no? Y muchas veces no solo tenemos que pelear con el paciente y con la familia, sino también pues explicar un poquito cómo funciona el doctor Google. Bueno, sería como una barrera. ¿Cuáles son las actitudes, y ya vamos acabando, que favorecen una buena comunicación? Bueno, pues sabemos que hay problemas por parte del paciente, sabemos que hay actitudes de los médicos que no son las correctas. Bueno, pues vamos a intentar arreglar esto por parte de los profesionales sanitarios, y los profesionales sanitarios formados pues tienen o deben de tener esta serie de actitudes, que son tres. La escucha activa, que es centrarse en el otro, es decir, comprender, escuchar y saber lo que los dice e interiorizarlo. Eso sería la escucha activa, y para esto no solo es escuchar, sino tener una actitud física, pues como las posturas, el acercarnos al paciente, una mirada, la observación, el mirar al paciente a la cara, ¿no? Eso de evitar las miradas no ayuda mucho en la comunicación, y luego centrarnos en escuchar lo que el paciente nos quiere decir. La empatía es comprender, saber lo que le está pasando al paciente, ¿no? No vamos a ponernos en su lugar, pero sí comprender lo que le está pasando, ¿no? Y lo que siente. Nosotros entendemos lo que siente el paciente. Eso sería la empatía, y luego favorecer la aceptación, ¿eh? Si no favorecemos una aceptación de lo que uno tiene, vamos a seguir luchando, vamos a seguir teniendo comportamientos erróneos hasta el final y vamos a prolongar el sufrimiento, ¿no? Bueno, vamos a verlas. La escucha activa, todas estas. No solo es hablar, sino que tiene que haber una serie de expresiones no verbales, como la expresión facial, la sonrisa, la postura, bueno, todo esto que todos sabemos, y expresiones pues no verbales, o sea, paraverbales, que es también el tono con el que nosotros hablamos al paciente, los silencios, respetar los silencios, el hablar lo justo y el dejar que el paciente se exprese, ¿eh? Vamos a ver aquí un ejemplo de escucha activa, o sea, de escucha activa precioso, ¿no? Yo creo que es de libro. Aquí todo lo hace bien la paciente. ¿Veis la mirada? No la aparta nunca la mirada, la actitud, la sonrisa. Bueno, le dan a él la noticia como él había dado muchas, pero a partir de ahora es cuando cambia, y luego el proceso de aceptación, ¿no? Si no aceptas lo que tiene, ya esta película no la vamos a poner. Pero bueno, es una película muy interesante, se llama Mi vida, de 1993, y la podéis ver. Es como una persona, en este caso Jan Keaton, pues
pues se prepara para la muerte, aceptándola, y resuelve todos los problemas y todos los asuntos que tenía pendientes antes de morir. Incluso le deja este vídeo a sus hijos, a su hijo que todavía no ha nacido, porque su mujer está embarazada. Tengo una enfermedad llamada cáncer, muchas clases de cáncer. Empezó en los riñones y se extendió a los Bueno, pulmones. le pasa este mensaje a su hijo, ¿no? Bien, los efectos de una buena comunicación pues son espectaculares, muchas veces más que cualquier medicina, ¿no? Disminuye los síntomas psicológicos, como la ansiedad y la depresión, mejora los síntomas físicos, mejora incluso la funcionalidad del paciente, camina, se divierte mejor y hace cosas que antes no podía hacer, se implica en sus cuidados y además tiene más adherencia a los tratamientos, es decir, toma los tratamientos, se adapta mucho mejor a la progresión de la enfermedad y además tiene mucha más capacidad para tomar decisiones y decisiones correctas. Bueno, el pacto de silencio, pues os lo voy a decir rápidamente, es no querer decirle al paciente lo que tiene, pues por no hacerle daño, ¿no? Bueno, y esto trae unas consecuencias nefastas para la relación con el médico, con la familia y también en el propio médico y en la propia familia. El paciente va a perder la confianza en el médico y en su familia, entonces la comunicación va a ser mucho más difícil, la familia seguramente va a tener un duelo patológico y el profesional pues va a tener siempre pues esa sensación de que no ha hecho las cosas bien, ¿no? Esa carga moral de que no está actuando correctamente. Y la planificación compartida, que es a donde vamos. ¿Cuál es el máximo, el ideal del diálogo? Pues planificar lo que vamos a hacer el paciente y nosotros a lo largo de toda su enfermedad, ¿no? Para asegurarle un plan de tratamiento que sea conforme a sus expectativas y que sea conforme a sus valores, ¿no? Y estos planes los tenemos que elaborar pues para proporcionar unos cuidados paliativos o unos cuidados que aseguren la mayor calidad de vida para el paciente a lo largo de todo el proceso de su enfermedad. Es decir, es una cosa dinámica que no lo vamos a hacer en un momento determinado, sino que nos vamos adaptando al curso, a cómo evoluciona el paciente a lo largo de su enfermedad. Bueno, pues hay instrumentos que nos pueden ayudar, que además son divertidos y que cuando los utilizamos con los pacientes pues nos hace que estemos más en sintonía y que ganemos en confianza, como este dodecaedro, y se diferencia de las voluntades anticipadas, esas que tú escribes por si me pasa algo, en que eso es un proceso estático, que lo escribes una vez y te olvidas, ¿no? Y esto es un proceso totalmente dinámico, ¿no? Bueno, pues entre estos avances, ¿no? Yo pongo aquí al doctor Gregorio Marañón, porque falleció al año siguiente en que yo nací, fíjate, y entonces nos dejó un instrumento importantísimo y que está en esta diapositiva para modernizar lo que es la relación médico-paciente, ¿no? No sé si os habéis fijado, pero lo tenemos aquí y es esta silla, ¿no? Es esta silla. Que el paciente se siente, que nosotros nos sentemos, que haya cercanía y que nos comuniquemos empáticamente con escucha activa y preocupándonos por lo que le pasa de verdad, ¿no? Este instrumento, que es el instrumento más importante, es la silla, ¿no? Yo creo que es más importante que el TAC, que el PET-TAC y que todas estas cosas modernas que nos está trayendo la ciencia, ¿no? Y ahí está, imperturbable, y todavía no ha habido un diseño mucho mejor que esto que mejore la comunicación con el paciente, ¿no? Y pues esto es una cosa que siempre, y sobre todo los cristianos, yo soy cristiano, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que decía Santiago, pues mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todo debe de estar listo para escuchar, la escucha activa, la empatía, lentos para hablar, respetar los silencios, tener nuestros momentos de reflexión antes de comunicar una noticia, antes de hablar con el paciente, ser lentos para hablar, respetar los silencios. Los silencios muchas veces en la comunicación son muy importantes y lentos también para enojarse. Les decía, no sentirnos agredidos porque un paciente esté pasando por unas circunstancias difíciles, no como lo que pasaba en el avión. Ese paso final de decir, ¿qué? Ese grito final, nosotros que somos profesionales de la salud, nunca debemos darlo. Hay que ser lentos para enojarse, porque hay que ponerse siempre en el lugar del paciente y comprender que en estas circunstancias a lo mejor
lo que está haciendo no le sale del alma, ¿no? Y de los familiares igual, porque muchas veces tenemos conflictos con los familiares y cuando el paciente fallece, ese mismo que nos estaba insultando 10 minutos antes en el pasillo nos va a dar las gracias. Hay que comprender y ponerse siempre en el lugar de los otros que sufren mucho más que nosotros que somos profesionales, ¿no? Y aquí os dejo pues con este equipazo que tenéis en los Montalvos y que tiene una potencia asistencial increíble. ¿Vale? Así que muchas gracias.